Queridos hermanos, bueno, feliz comienzo de semana. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar. Bueno, desde ya disculpas porque hubo con problemas técnicos. Bueno, nosotros estamos, así que no se pudo terminar de largar el video, pero bueno, ya estamos nuevamente. Ya solucionado todos estos pasos, le queríamos traer, como habíamos hablado, lo que es Profecía de Daniel, parte 1. ¿Sí? Vamos a hacer una entrega que es en 3 partes, debido a que es un tema bastante complejo, bastante profundo y largo, y bueno, y todo esto va a ser pura y exclusivamente a la palabra de Dios, no va a haber nada raro, nada, porque muchos dicen, no, pero ustedes, bueno, leen los escritos de Ellen G. de White, bueno, sabemos que la cofundadora del movimiento adventista, y bueno, que nunca contradice la palabra de Dios, Ellen G. de White, pero esto es puramente la palabra de Dios, es decir, acá no hay ningún intermediario, no hay nada por el estilo, la palabra de Dios es autoexplicativa, siempre decimos. Por eso traemos esta entrega. Bueno, le vamos a explicar cada paso, qué significa cada simbolismo, y bueno, desde ya le pedimos que si les gusta y quieren saber más sobre el tema, nos pidan los estudios bíblicos correspondientes, y también les podemos enviar un PDF sobre lo que venimos dando de los temas y de los estudios bíblicos, para que puedan saber qué es lo que sucedió, lo que sucede y lo que va a suceder o a acontecer dentro de un futuro no muy lejano, ¿verdad? Así que bueno, como vemos acá, está la gran estatua que se ve, como dice en Daniel, que habla del 2 en adelante, que fue desmenuzada, el sueño de Nabucodonosor, que representa el león con alas, que representa el guepardo, ¿no? Que representa la velocidad y con 4 alas, el oso con las 3 costillas en la boca, que de un pie pesa más que de otro, y la gran bestia con los 10 cuernos. ¿Qué representa? Por ahí muchos dicen, es un sueño, una imaginación. Bueno, veamos qué representa si están así y vamos a llevarlo a la palabra de Dios. Partamos de un punto. Desde acá, cuando nosotros comenzamos, el imperio de Babilonia, liderado por Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, ya había capturado todo lo que sería el actual Israel, ¿verdad? Y ya había llevado cautivos a mucha gente, entre esos Daniel y sus amigos. Desde ese punto partimos ahora, ¿sí? Daniel 2, del 1 al 23, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. El rey, para siempre vive, di el sueño y tus siervos te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: asunto lo olvido. No me mostraréis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y mis favores gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez los caldeos, magos y astrólogos, y dijeron: diga el rey su sueño a sus siervos y le mostraremos su interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que este asunto se me ha ido. Es decir, están dando vueltas con decirme la verdad, les dice. Si no me mostréis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que podéis dar su interpretación, está diciendo el rey. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ninguno de ni astrólogo, ni mago, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien pueda aclarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc,
capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto que se publicó de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostrara la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, que le pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglo en siglo, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y lo que mora en la luz. Oh a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Pero bueno, ¿cuál fue hasta acá el punto? Pero, ¿qué le fue revelado a Daniel? Es el inconveniente, es la duda, la cuestión, ¿por qué el rey estaba tan empecinado en saber un sueño? Muchas veces nosotros tenemos un sueño y decimos, en algún momento me lo acordaré, o intentás recordarlo y lo dejas pasar. Pero realmente no era un sueño cualquiera, sino era realmente un sueño muy especial. Y ahora vamos a ver de qué trata. Daniel 2, 31 al 33 dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de metal. Recordemos que el metal era bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Y sigue diciendo, vemos una representación de la imagen, ¿no? Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, o sea, nadie la cortó, sino sola directamente, e hirió la imagen a sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se la llevó el viento sin que ello quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Acá vemos una visión, ¿no?, de lo que vio el rey Nabucodonosor, que realmente era el pasado, es decir, su imperio, y la pronta venida de Cristo. Esto es lo que él vio realmente. Pero ¿cómo se interpreta esto? Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos del hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y sigue diciendo, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Bueno, tenemos un ejemplo de la eurozona que se llama, o de la zona económica europea, con el euro, por ejemplo. Eso nos da un ejemplo de que Dios sabe lo que va a suceder en el futuro. Pero ¿cuál es el gran inconveniente acá? De que
se hicieron alianzas humanas, pero hoy vemos, por ejemplo, Francia tiene conflicto con Alemania, o España no le gustan los aranceles aduaneros de Estados Unidos, entonces como Estados Unidos tiene relación con Inglaterra, Inglaterra tiene problemas con España, y sucesivamente. Es decir, se puede crear una alianza comercial, una alianza humana, pero nunca se van a volver a unir porque aparte Dios puso esa enemistad ahí. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Y sigue diciendo, pero no se unirán uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Acá Dios lo deja bien claro que Dios tiene el control, como dice, pone reyes, saca reyes, tiene control de los acuerdos comerciales, sí o no, es decir, Él sabe perfectamente cómo lleva a cabo la historia de la redención de la humanidad, porque todo esto pertenece a la historia de la redención de la humanidad. Y en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó a que le ofreciesen presentes e inciensos. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Hasta acá vemos un ejemplo perfecto de cómo Dios está al control de los tiempos, está al control de todo lo que sucede en la historia humana, porque muchos dicen, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite estas crisis, por ejemplo, económicas como tenemos en Argentina con este presidente que tenemos ahora? ¿Por qué Dios permite también crisis a nivel mundial? ¿Por qué Dios permite a nivel de Sudamérica? Bueno, esto también es claro porque Dios tiene un propósito para todo esto. Muchas veces a nosotros no nos gusta pasar por esta situación, es verdad, pero Dios tiene un propósito para todo esto. Él sabe, por él dice, pone reyes y saca reyes. Acá hay un gran ejemplo, que la cabeza de oro representa al león con alas, ahora lo vamos a seguir viendo. El pecho y los brazos de bronce representan al oso con 3 costillas en la boca. El leopardo representa al imperio griego, por ejemplo, con sus 4 alas y sus 4 cabezas, la velocidad, ¿no? Y bueno, y la cuarta bestia, que sabemos que es el imperio romano y sus pies, ¿no? Que representan los reinos divididos. Después vamos a ver el cuerno pequeño, el famoso cuerno pequeño con su ojo, ¿no? Y bueno, en la piedra la segunda venida de Cristo. Pero ahora vamos a seguir explayándolo más y mostrando con más definición cada concepto. Vamos a ver qué dice. Primera representación, ¿no? El león con alas que representa al rey Nabucodonosor. La historia es la mejor herramienta de interpretación. ¿Sí? Sabemos que la Biblia es un libro histórico, es claramente eso entendible. La profecía bíblica de Daniel, la cual nos dice ciertamente que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, es representado representa el imperio babilónico, es decir, él es la cabeza de la representación, es decir, la cabeza de oro, que dominó al mundo por aquel entonces, el imperio más poderoso, del 605 a.C. al 539 a.C., ¿sí? Heródoto, considerado el padre de la historia moderna, o el padre de la historia, ¿sí? Hizo bien claro y dejó bien en claro el resplandor del oro de Babilonia, de sus templos, por ejemplo, con estatuas de oro, mesas de oro, sillas de oro. Esto lo podemos encontrar y ver en la historia de Heródoto, volumen 1, página 91 y 92, es decir, ¿qué voy con esto y qué vamos con esto? Es que en una simple búsqueda en cualquier parte de la historia podemos darnos cuenta de que lo que dice la Biblia es un testimonio fiel y verdadero. Porque muchos dicen, no, es un libro de hadas, un cuento de hadas, un libro viejo, anticuado, pasado de moda. No, es un libro totalmente moderno y futurista la Biblia. De hecho, historiadores que son ateos o de otras religiones confirman que la palabra de Dios es fiel en su interpretación. Sigamos leyendo lo que dice. La primera bestia, Daniel 7:4, la primera era como el león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que las alas le fueron arrancadas. Y fue levantado del suelo y se puso
e Iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Daniel usa la figura literaria llamada simi cuando dice que la primera bestia era como león y tenía las alas de águila. Esta primera bestia representa el imperio babilónico y más precisamente al rey Nabucodonosor. El león considerado como el rey de la selva y el águila como la reina de las aves, de modo que ambas figuras son muy apropiadas para describir la grandeza e influencia del imperio babilónico bajo Nabucodonosor. De hecho, de que sus alas fueron arrancadas y le fue levantada del suelo y se puso Iniesta sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Parece referirse a la experiencia de Nabucodonosor en el capítulo 4, cuando Nabucodonosor se vuelve loco y empieza a andar como una bestia del campo comiendo hierro, ¿verdad? Bueno, acá vemos un ejemplo más claro de cuál fue el gran imperio babilónico. Sabemos que van a venir imperios muchísimo más grandes, pero esto es una representación simple, cómo dominó todo aquel entonces todo lo que es el actual Israel, parte del norte de Arabia Saudita, ¿verdad? Y también vemos una gran parte de Egipto, ¿sí? Todo lo que es Siria, y bueno, cómo seguimos viendo cómo el imperio se va a hacer, obviamente, tomado por otro, pero dice bien claro, el oro era simbolismo, ¿sí? Para Babilonia. El reino de Nabucodonosor, ¿sí? Dirigido en el mundo de 605 al 539, como ya dijimos, la ciudad de Babilonia, ubicada en la actual Irak, a unos cientos de kilómetros de Bagdad, era el centro de las naciones más poderosas del Medio Oriente en esa época. Su principal dios, Bel-Marduk, era de oro puro. Sus imágenes doradas estaban sentadas en el trono de oro junto a candelabros de oro, delante de una mesa de oro en un templo que tenía una cúpula dorada, seguramente obviamente de oro. El profeta Isaías también la llama a la Babilonia la ciudad codiciosa del oro, Isaías 14:4. También nos da un ejemplo de que por eso justamente Dios representa a esa estatua con oro, porque era justamente la ciudad que todo era de oro, desde la silla, las mesas, estatuas, cúpula, todo era basado en oro, es decir, ese afán de hacer todo de ese estilo, ¿no? Vamos a seguir viendo. Dice, y esto sigue y nos lleva a la caída de Babilonia. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete de a 1000 de sus príncipes y en la presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre había traído del templo de Jerusalén. Ahí está profanando las cosas santas. Hagamos un paréntesis acá. Al profanar las cosas santas se está metiendo con Dios. Ese es el problema. Y bueno, nadie se mete con Dios. Para que bebieran con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, su mujer y su concubina, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal y de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué significa? Adoraron típicas estatuas de yeso, como tenemos ahora esos santitos que los venden por 2 pesos. Es decir, usaron las cosas santas de Dios eterno para adorar a esa clase de estatuas, ¿no? En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribieron delante del candelero sobre el encándalo de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de una mano que escribía. Entonces el rey desmudó su color, y sus pensamientos lo turbaron, es decir, se alteró y se le fue el color realmente, como decimos acá en Argentina, se puso pálido. Y desataron las ceñiduras de sus lomos y de sus rodillas se batían la una con la otra. Y el rey clamó en alta voz e hiciese venir a magos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyera esta escritura y me mostrara su declaración será vestido de púrpura y tendrá collar de oro y su cuello en su cuello. Y él entonces fueron introducidos todos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura ni mostraron al rey su declaración. Entonces el rey Belsasar fue muy turbado
y se le mudaron sus colores y alterándose sus príncipes. La reina, por las palabras del rey de los príncipes, entró en la sala del banquete y habló la reina y dijo: Rey, para siempre vive, no te asombres tus pensamientos, ni tus colores se desmuden. En tu reino hay un varón en el cual moran los espíritus de los dioses santos, y en los días de tu padre él se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como ciencia de los dioses, el cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, tu padre, constituyó príncipe, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, interpretando sueños y declaraciones, preguntas y deshaciendo dudas. Es el saber, el Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él mostrará la declaración. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y habló el rey y le dijo: Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se ha hallado luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos que leyesen las escrituras y me mostraron su interpretación, pero no han podido mostrar declaración del negocio. Yo pues he oído de ti, pues te declaran las dudas y desatas dificultades. Si ahora pudieses leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones serán para ti, y tu presente dáselo a otros. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré declaración. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, y la gloria, y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaron y temían delante de él. Lo que él quería, mataba y daba vida a los que quería. Engrandecía a los que quería, y a los que quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su rey, y traspasaron de él la gloria, y fue echado de entre los hijos del hombre, y su corazón fue puesto con las bestias. Era justamente lo que hablábamos hoy, que Nabucodonosor en el capítulo 4 se volvió como una bestia justamente. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer, como el buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios. Es decir, ¿qué significa? Hasta que reconocieran que Dios es el Altísimo, esa iba a ser su vida. Es así. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, antes contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas bebéis vinos de ellos. Además de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro y de madera. Entonces, de su presencia fue enviada la palma de una mano que esculpió esta escritura. La escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La declaración de negocio es Mene. Con todo es tu reino y halo rematado. Tekel. Pesado fuiste, sido en balanza, y fuiste hallado falto. Perez. Tu reino fue destruido y es dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello pusieron un collar de oro y pregonaron de que él fuese el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo, de Media o Medo como se lo conoce, tomó el reino siendo 62 años. Acá vemos un ejemplo claramente de lo que pasa cuando alguien corrompe algo tan santo como algo del Señor, ¿verdad? Es decir, este hombre lo corrompió y esa misma noche su reino le fue quitado. La historia de la caída de Babilonia está registrada en el llamado Cilindro de Ciro, de propiedad del Museo Británico. El arqueólogo de dicho país, Ormuzd Razzan, descubrió este cilindro en marzo de 1879. Documento que data del siglo
VI antes de Cristo, el cual estaba en los cimientos de Esagila, templo principal de la ciudad consagrado al dios Marduk. En ese templo que nos llega la comprobación histórica de la caída de Babilonia y la asunción de Media y Persia, próximo imperio, ¿no?, como nueva potencia mundial. ¿Qué significa todo esto? Significa, esto no está en la Biblia obviamente que acabo de leer, sino que es algo registrable, que cualquier libro de historia lo puede decir, que en cualquier lugar se puede encontrar para corroborar esta historia, porque muchos dicen, no, eso lo han inventado, eso no es verdad. Bueno, es corroborable con cualquier libro de historia simple que sea, no sea ni fiel ni sea opositor, es decir, sea un libro de punto intermedio, el cual claramente registra lo que dice la palabra de Dios, que, vuelvo a repetir, es fiel en su interpretación. El cilindro registra de 15 a 21 líneas, dando la genealogía de Ciro el Grande y revelando la toma de Babilonia. En 539 a.C. revela la queda de Nabonidus y el rey de Babilonia, y exalta los esfuerzos de Ciro para repatriar a los pueblos desplazados y la restauración del templo, santuarios religiosos en Mesopotamia y otros lugares de la región Medo-Persia, dominado durante 539 al 331 a.C. Ahora vemos otro ejemplo del imperio que viene. El imperio que viene es de los medos y los persas, que ocuparon lo que es el actual norte de África, todo lo que es una gran parte de Grecia, ¿sí?, algunas islas de Grecia. Después vemos que, bueno, sabemos muchos conseguían por esa famosa historia de los 300, pero bueno, no fue tan así como se plantea. Una gran parte de todo lo que es el norte de Afganistán, toda la parte de Irak, Irán, vemos una gran parte de lo que sería el Cáucaso, ¿no? También tenemos una gran parte de todo lo que serían Arabia Saudita, una gran parte del norte. Bueno, es un imperio bastante colosal, ¿verdad? Bueno, el pecho y los brazos de plata simbolizan el imperio medo-persa, que se extendió desde el año 539 al 331 a.C. Daniel 2.39 dice: Daniel mismo fue testigo de la caída de Babilonia y volvió para servir en la corte de Darío el Medo. Vamos a seguir viendo. Bueno, esta es una fiel interpretación de lo que representan realmente los medos y los persas, un gran oso, ¿verdad?, con 3 costillas en la boca. Y ahora vamos a ver todo este simbolismo, un pie que asienta mejor que otro, y vamos a ver el por qué. Dice: los medos y los persas abatieron a los babilonios en el 539. Ciro, el general que comandó el ejército medo-persa, fue predicho por su nombre 150 años antes, en Isaías 44:28 e Isaías 45:1. Los medos y los persas gobernaron al mundo del 539 al 331 a.C. La segunda bestia, Daniel 7:5. Y aquí otra bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La segunda bestia de la visión era semejante a un oso. Daniel enfatiza que era otra segunda bestia, es decir, una distinta a la primera. Esta segunda bestia representa el imperio medo-persa. Según el texto, el oso se alzaba más de un costado que del otro. Vamos a seguir viendo. Dice: dicha expresión sin duda simboliza el hecho de que la rama persa del imperio llegó a ser más prominente o más poderosa que la de los medos. Cuando la liga medo-persa conquistó Babilonia, el líder indiscutible de la alianza era Ciro el Grande, quien, como se sabe, era persa. Las 3 costillas que aparecen en la boca del oso sugiere que habían subyugado a 3 enemigos. La historia confirma, ¿sí?, de que en el proceso de conquistado del reino de Libia, Egipto y Babilonia, el mandamiento levántate, devora mucha carne, se refiere al carácter de conquistador del imperio medo-persa. Bueno, Ciro el Grande, acá ya vemos cuando ya Ciro se le terminó su tiempo de gracia, por así decirlo, en el imperio, y su imperio le fue quitado. Obviamente los tiempos tenían que avanzar como avanzó la estatua con sus distintas partes de distintos metales, ¿verdad? Ciro el Grande fue derrotado por Alejandro el Grande, o el famoso Alejandro Magno. Alejandro
trabó 3 batallas hasta vencer a Darío III, rey de Medo-Persa. La primera fue la batalla de Graníco en el año 334 a.C., la segunda fue la batalla de Isos en el año 333 a.C. y la última en el año 331 a.C., la batalla de Gaugamela. Es el fin del imperio Medo-Persa y el inicio del dominio griego de Alejandro el Grande. El tercer imperio, Grecia, vemos que está representado con 4 alas y 4 cabezas, ¿sí? ¿Pero qué significa esto? Sería la parte de la cadera de bronce, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que significa esto. Es un vastísimo imperio que realmente es conocido por Alejandro Magno, el más conocido de nombre, cómo conquistó una zona inmensa de la actual Rusia, Polonia, alguna parte. Vemos todo lo que es todo el norte de Arabia Saudita, muchas partes de los grandes Emiratos Árabes de hoy, todo lo que es el norte de Egipto, ¿sí? Toda Grecia prácticamente, ¿sí? Y bueno, vemos obviamente toda la parte de Israel, que vemos que toda esta zona, y prácticamente todo el mundo conocido en ese entonces fue conquistado por esta gran superpotencia en ese momento, ¿verdad? La tercera bestia de Daniel 7.6, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. La tercera bestia aparece en la visión, era semejante a un leopardo. El leopardo representa el imperio greco-macedónico, el imperio griego. Y el leopardo se caracteriza por su gran velocidad y agilidad en sus movimientos. Si a eso se le añade que tenía 4 alas de ave en sus espaldas, es fácil comprender que se estaba dando énfasis en la idea de la velocidad. El imperio que históricamente sucedió al Medo-Persa fue el greco-macedónico. Pero vemos solamente que cuando habla de la velocidad se refiere porque en 10 años, así como se escucha, en 10 años, Alejandro Magno logró tener semejante imperio. Estamos hablando de 10 años, no estamos hablando de 100 años, de 50, 10 años. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En el año 334 a.C., Alejandro Magno emprendió su sorprendente conquista, que era un periodo, como dije hoy, de 10 años, que le llevó a ser soberano de vasto imperio. En el año 323, sin embargo, de manera inesperada, el gran conquistador murió en la ciudad de Babilonia. Qué utopía, ¿no? Morir en la ciudad de Babilonia, el primer gran imperio. Pero esta bestia era semejante a un leopardo, también poseía 4 cabezas. Estas 4 cabezas simbolizan las 4 divisiones que surgieron del imperio greco-macedónico a raíz de la muerte de Alejandro. Aquel vasto imperio fue repartido entre 4 famosos generales de Alejandro Magno de la siguiente forma. Las 4 cabezas representaban 4 generales, las 4 alas representaban velocidad. Entonces se fue repartido entre 4 grandes generales. Estamos hablando que Dios le está dando una visión, es decir, de semejante imperio, y todo esto le fue dado a Daniel en la época de Nabucodonosor, es decir, cientos de años antes, y cómo Dios conoce obviamente los tiempos, conoce los imperios, conoce todo lo que va a suceder de antemano, es decir, porque obviamente es Dios. Cómo esto nos lleva a que la Biblia es un libro del pasado, del presente y del futuro. Es decir, ahora estamos hablando de Grecia cuando Grecia ni siquiera se le conocía su nombre. Y es impresionante cómo Dios planteó todo esto. Y nos dice bien claro, Grecia y Macedonia a Casandro, Egipto y Palestina a Ptolomeo, Tracia y gran parte de Asia Menor a Lismaco, y Siria gran parte del Oriente Medio a Seleuco. La expresión le fue dado dominio, significa debido a la forma pasiva del verbo. El dominio es la tercera, es otorgada por la providencia divina, al igual que las demás bestias. Es decir, cuando le fue dado dominio, significa que esa bestia va a ser la que va a controlar el mundo, por así decirlo, en ese momento. Con el imperio greco-macedónico dividido en 4, no le fue muy difícil a la tan creciente fuerza romana de la península itálica derrotar el imperio formado por Alejandro el Grande. Sus conflictos fueron llamados las guerras púnicas. La primera guerra púnica, 264 al 241 a.C., la segunda
Guerra Púnica con la victoria de Roma en el 202 a.C. y la batalla de Sinocefalos, ¿sí? De Tesalia, era en el año 197 a.C. Fue el fin del dominio de Macedonia. En los Juegos Panhelínicos del año 196, todas las ciudades griegas fueron declaradas libres, ¿sí? Bajo la protección de Roma. Pero un foco de resistencia se levantó con Perseo, pero fue derrotado en la batalla de Pydna, el reino de Macedonia, que dividió en 4 repúblicas independientes entre sí. En el 150 a.C., dado el fin del Imperio Greco-Macedónico, quedó oficialmente constituida como una provincia romana de Macedonia, es decir, después de que el Imperio Romano la derrotó completamente, la anexó como una simple provincia más, nada más. Sabemos que todo lo que eran los pueblos griegos se llamaban las polis-estados, es decir, era cada una, no se consideraba provincia, sino un estado independiente, era lo que era el Imperio Greco-Macedónico. Bueno, y ahora caemos en la cuarta bestia, que es una bestia muy especial, muy espantosa, como la describe Daniel, una bestia terrible y espantosa, que él hasta mismo habla que se perturbó su sueño, lo perturbó mucho. El porqué de esto, dice: la cuarta bestia, espantosa, terrible y fuerte, devoraba y aplastaba, y tenía 10 cuernos. ¿Por qué tenía 10 cuernos? ¿Por qué aplastaba todo? Porque era distinta al resto, porque él siempre da una interpretación de algo, pero acá da una bestia horrible. Bueno, representa a Roma, que vamos a ver la anterior diapositiva, del 168 a.C. al 476 después de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice ahora. Bueno, esto es un claro ejemplo de terriblemente el gigantesco imperio. Jamás hubo en la tierra otro imperio tan semejante como el Imperio Romano, que conquistó gran parte de la actual Europa, las Islas Británicas, ¿sí? Gran parte de lo que se conoce de la actual Rusia, que muchos países no se animaban a entrar, como le pasó a Napoleón Bonaparte, por obviamente la zona escandinava de mucho frío, morían sus tropas. Bueno, el Imperio Romano conquistó una gran parte de lo que se conoce hoy como Oriente Medio, todo lo que es el norte de África, Libia, es decir, una gran parte ha conquistado. El imperio más grande conocido hasta la actualidad, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice. Dice: la cuarta bestia, en Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel contempló en sus visiones una bestia tan diferente de las anteriores que le resultaba imposible darle un nombre en específico. Esta bestia representaba el Imperio Romano en sus comienzos y tenía en su forma final, que se la conoce como la Roma dividida o Roma restaurada. Según Daniel, esta cuarta bestia era espantosa y terrible. Su aspecto era tal que atemorizaba al que la contemplaba. Además, era en gran manera fuerte, en contraste con la tercera bestia, que se le caracterizaba por su agilidad. La cuarta es una notoria por su gran fortaleza. Por eso vemos la gran conquista que hizo, ¿verdad? La fortaleza de esta cuarta bestia se pone en manifiesto al descubrir sus grandes dientes de hierro. Todas esas expresiones sugieren fiereza e insensibilidad hacia sus víctimas. Una de las cosas sorprendentes de esta cuarta bestia es que en sus cabezas tenía 10 cuernos. Estos cuernos más adelante son identificados como 10 reyes. El gran imperio romano del pasado experimentó 2 siglos de gloria y resplandor en el año 476 después de Cristo. Los bárbaros pusieron fin a dicho imperio en el occidente, y en el año 1453 los turcos ocuparon la ciudad de Constantinopla y el imperio romano oriental, desintegrándolo. Parate acá. Sabemos que los bárbaros en Europa destruyeron todo lo que es el imperio romano de
de Occidente, pero el imperio de Oriente fue destruido muchísimos años más, es decir, casi 1000 años más después fue tomado por los turcos, ¿no? Sabemos que con la invención de la pólvora y de los cañones. Pero bueno, finalmente terminó cayendo contundentemente. Vamos a seguir viendo. El historiador podría pensar que el Imperio Romano dejó de existir de una vez por todas, pero no fue así, ya que se mantuvo vivo por medio de la Iglesia Apostólica Romana. Se mantuvo en un estado, por decir, de coma. El libro de Daniel, junto con Apocalipsis, nos enseña que habrá un renacimiento, un resurgir o una fase final del Imperio Romano, con una proyección histórica de carácter escatológico. De allí saldrá un líder mundial, el Anticristo. Sabemos que cuando alguien dice Anticristo es el que ocupa el lugar de Cristo o se opone a Cristo. Sabemos que decimos que el Imperio Romano quedó en coma porque el Imperio Romano fue destruido. El Imperio Romano políticamente sabemos que fue destruido. Pero el Imperio Romano en creencia pagana, en fe pagana, no fue para nada destruido. Es más, mucha de esa fe se trasladó a los pueblos europeos, que es como hoy conocemos la zona europea o la zona del euro, ¿verdad? Sabemos que hoy esa fe pagana tiene su propia ciudad, que es el Vaticano, ¿sí? Que la palabra Vaticano latín significa cueva del adivinador. Entonces, ahí nos da un claro ejemplo de quién es ese poder que va a resurgir. Sabemos que es el Imperio Romano, sin duda sabemos que es el Imperio Romano. Y que ahora justamente hace tratados para poder recuperar ese poder, pero eso lo vamos a ver en las otras entregas. El cuarto reino mundial, representado en la estatua de las piernas de hierro y los pies de hierro y barro, es la Roma de los Césares, 168 al 476 después de Cristo. Jesús nació y murió bajo su jurisdicción y en el dominio de Roma. El historiador británico Edward Gibbon, en su obra The Decline and Fall of the Roman Empire, que significa el declive y la caída del Imperio Romano, menciona 8 de las 10 tribus que terminaron con la autoridad de Roma: los poderosos visigodos, los burgundios en la Galia, los suevos en España, los vándalos en el África, los ostrogodos en Polonia y varios bandos mercenarios como los herulos, que llevaron a Odraco al trono de Italia, los francos y los sajones. La caída del Imperio Romano Occidental en el año 476 como resultado de las tribus bárbaras, tenemos hoy las naciones modernas europeas, cada una con sus internas culturas y lenguajes distintos, las cuales nunca más lograrán unificarse, ya que los pies de la estatua eran de hierro y barro, dándonos a entender que estos reinos siempre estarán divididos entre sí, ¿verdad? Hoy la existencia de la Unión Europea, pero no sale más que de un mero acuerdo comercial, ya que entre ellos mismos surgen constantes tensiones internas, como lo podemos ver hoy en día, ¿verdad? Bueno, ¿cómo quedó dividido el Imperio Romano? Vemos que quedó dividido en grandes secciones: el reino de los ostrogodos, ¿sí? Los burgundios, el reino de los francos, ¿sí? El reino visigodo, reinado suevo, vemos la Gran Bretaña, ¿no? Escocia, cómo fue dividida la Bretaña y los anglosajones, ¿sí? Y vemos los escandinavos, los eslavos, vemos un montón de imperios, ¿sí? Cómo se fue dividido, hasta el imperio vándalo al norte de África, cómo se fue dividido ese imperio tan vasto, como fue completamente desmenuzado, como habla la palabra de Dios, que fue totalmente dividido. Bueno, pero acá hay algo, ¿no? Habíamos empezado con lo que sería Nabucodonosor y su imperio en babilónico, y ahora ya terminamos en los pies. Pero ¿qué significa todo esto? Bueno, acá sigue aclarando lo que dice Daniel 2, 41, 43, dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá uno con el otro.
Recordemos esto, dice, alianzas humanas. La zona europea, el famoso euro, es una alianza humana. Recalquemos eso nuevamente. Pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Daniel 2:41-43, que significa esta enemistad, estos conflictos van a estar hasta prácticamente la venida de Cristo. Cabe destacar algo acá. Si los pies fueron creados como se dividió el reino de Roma, hoy prácticamente estamos en las uñas o la punta de los dedos. Esto significa de que el reino de Cristo está muy pronto a venir. Es decir, nos da un panorama de lo que está viviendo actualmente también, de los conflictos. Por eso dice su palabra, y oirán guerras y rumores de guerras, pero todo esto tiene que suceder. Y acá vemos otro gran ejemplo, ¿no? La estatua que está siendo desmenuzada por una mano, por una piedra que no es cortado con ayuda de mano. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste de que el monte fue cortado una piedra no con mano, la cual desmenuzará el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Llegará el Dios, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en un porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y le mandó que los ofreciesen presentes e inciensos. Y el rey alabó a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues lo que tú lo pudiste revelar es este misterio. Daniel 2:44-47. Bueno, pero ¿qué significa esto? Bueno, ese reino eterno, que es la segunda venida de Cristo, la cual nos busca, es el gobierno por siempre y para siempre. Apocalipsis 21:2, vamos a dar su contenido, pero cuando vemos ese reino es así. Vemos un reino que viene, ¿verdad? Y destruye todos esos imperios ya muertos, que termina con todo ese conflicto bélico de guerra, de años de dominio. Bueno, esa es la segunda venida de Cristo, la cual produce esa destrucción de su imperio. Se termina el mal, porque su imperio sabemos que es por el dominio supremo, por el mal, por la ambición de poder. La venida de Cristo va a destruir todo eso. Y Apocalipsis 21:2 dice: cuando se instale su reino en esta tierra, y vi en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. ¿Qué significa? La ciudad santa es el monte que aparece después de la roca, porque sabemos que es el reino de Dios que va a ser todo nuevo, ¿no? Va a ser la ciudad que nunca más va a poder ser quitada. Pero muchos dirán: bueno, hasta acá, ya los imperios pasaron, ya que está por venir. Pero, ¿qué es lo que sucede? Porque quedaron ahí los cuernos pequeños dando vuelta, ¿verdad? Eso, los 10 cuernos, como habíamos leído anteriormente, quedaron dando vuelta. Bueno, finalicemos esta primera parte. No todo queda acá. Sabemos que hay un gran imperio que va a revivir y va a ser el que va a llevar a los hijos de Dios al último gran conflicto. Daniel 7, del 7 al 8. Después de ello, miraba en una de las visiones de noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, de la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y a las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, lo habíamos leído. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, este cuerno tenía ojo como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Quién es ese cuerno pequeño? ¿Por qué no fue destruido con la bestia? Si la bestia fue destruida, sus cuernos tienen que ser destruidos, por lógica, es decir, es parte de la bestia. Bueno, ¿por qué sobrevivió ese mínimo remanente de la bestia? Porque es un remanente que sobrevivió. ¿Por qué no fue destruido? Bueno, todo esto y más también se lo vamos a mostrar en la próxima entrega. Esperemos que les haya gustado, ¿sí? Que les sirva de una gran bendición espiritual. Como dice Dios, da sabiduría a los sabios, ¿verdad? Por eso siempre pedir sabiduría, que Dios nos bendiga con sabiduría, porque la bendición no es oro, no es plata, no es un auto nuevo, no es una casa nueva, sino también la bendición es espiritual, la bendición es sabiduría. Por eso siempre
tenemos, como dice un dicho, refugiarnos en sabiduría. Esperemos que les guste. Cualquier duda o consulta nos pueden enviar y pedir los estudios bíblicos correspondientes. Y bueno, a la palabra de Dios vemos claramente cómo esto ha revelado la verdad y lo que está sucediendo actualmente. Por eso decimos que la Biblia es un libro de pasado, presente y futuro. Así que esperamos que les haya sido de bendiciones. Y bueno, estaremos entregando el próximo sábado la segunda entrega. Bendiciones.